Los primeros cajeros automáticos llegaron a la ciudad como una promesa silenciosa de modernidad. Cajas metálicas empotradas en fachadas antiguas que ofrecían dinero a cualquier hora, sin necesidad de hablar con nadie ni de justificar una urgencia. Y durante un tiempo la gente los miró con desconfianza, como se mira algo que funciona demasiado bien para un país acostumbrado a la espera y al mostrador. Era principios de los 80, y todo aquello todavía sonaba a experimento, a tecnología importada que no terminaba de encajar con la rutina diaria. Y precisamente por eso, nadie sabía muy bien quién debía vigilarla de verdad. Yo no trabajaba en el banco, al menos no de cara al público. Mi contrato era con una empresa externa encargada del mantenimiento de los cajeros, un trabajo técnico, gris, sin prestigio, que consistía en revisar mecanismos, reponer papel, comprobar contadores y asegurar que la máquina seguía haciendo lo único que se le pedía: contar dinero sin equivocarse. Viajaba solo, con una furgoneta discreta, una llave maestra y un maletín que no llamaba la atención, entrando y saliendo de sucursales cuando ya no quedaba nadie dentro, en horarios que nadie consideraba importantes. Al principio, todo era rutina: abrir el panel, escuchar el zumbido interno, revisar los rodillos, anotar cifras en hojas que luego se archivaban sin demasiada atención. Cada cajero tenía su lógica, su pequeño carácter, y con el tiempo uno aprendía a anticipar cuando algo no iba a cuadrar del todo. No eran fallos espectaculares, solo desajustes mínimos, billetes que salían con un retraso extraño, contadores que marcaban una diferencia de 1 o 2 unidades, registros que no coincidían exactamente con el efectivo real. Nada que preocupara a nadie, porque el sistema todavía era nuevo, y los errores se asumían como parte del aprendizaje. La primera vez que noté algo distinto fue una noche lluviosa, revisando un cajero en una sucursal secundaria, lejos del centro. El conteo final no coincidía con el registro electrónico. Faltaba una cantidad pequeña, ridícula incluso, y siguiendo el protocolo, anoté la incidencia sin darle mayor importancia. Días después, al revisar otro aparato de la misma serie, ocurrió lo contrario. El efectivo sobraba. No mucho, pero lo suficiente como para romper la simetría del error anterior. Lo anoté también, cumpliendo con lo que se esperaba de mí, y nadie hizo preguntas. Fue entonces cuando entendí que aquellas máquinas, tan precisas en apariencia, dependían de algo más frágil de lo que se admitía: la confianza en que los desajustes se compensarían solos, en que el volumen haría invisibles las pequeñas diferencias. Los bancos confiaban en los números globales, no en cada billete individual, y los técnicos como yo éramos el último eslabón de una cadena donde nadie quería detenerse demasiado. Si una cifra no cuadraba, se asumía que el siguiente cierre la corregiría. Empecé a prestar más atención, no por ambición, sino por curiosidad técnica. Anotaba mentalmente qué modelos fallaban más, en qué horarios, bajo qué condiciones. Descubrí que ciertos cajeros, sobre todo los más antiguos, acumulaban pequeñas discrepancias que nunca llegaban a resolverse del todo. No desaparecían, quedaban flotando entre registros como una diferencia tolerable que nadie reclamaba porque no sabían exactamente a quién reclamarla. El dinero no estaba perdido, solo estaba mal contado. Durante semanas no hice nada más que observar. Seguía los protocolos, entregaba mis informes, cobraba mi sueldo sin variaciones. Pero la idea ya estaba ahí, creciendo despacio, incómoda. Si nadie revisaba el detalle y si el sistema aceptaba un margen de error permanente, ese margen no era un accidente, era un espacio. Y los espacios, en sistemas nuevos, siempre acaban siendo ocupados por alguien. Aún no había dinero en mis manos, ni decisiones tomadas, solo un técnico cansado, trabajando de noche, empezando a entender que aquellas máquinas no eran infalibles, que contaban rápido y sin quejarse, pero que nadie les exigía explicar cada diferencia. Y en esa falta de explicación, en ese silencio contable que se daba por normal, estaban haciendo algo que todavía no sabía cómo nombrar,
pero que ya empezaba a pesar más que cualquier herramienta que llevara en el maletín. El paso de observar a intervenir no fue brusco ni heroico, sino casi administrativo, como tantas cosas que empiezan sin ruido y solo después revelan su alcance. Durante un tiempo seguí limitándome a comprobar cifras y a cerrar paneles metálicos con el mismo gesto automático de siempre, pero ya no miraba a los contadores como simples instrumentos, sino como piezas de un sistema que aceptaba el error como parte de su funcionamiento normal. Ese margen, pequeño y constante, no figuraba en ningún manual, pero estaba ahí, sostenido por la prisa de los cierres diarios y por la confianza ciega en que, a gran escala, todo acabaría cuadrando. El primer cambio fue mental. Dejé de pensar en los desajustes como fallos aislados y empecé a verlos como un patrón. No todos los cajeros lo tenían, ni siempre, pero algunos modelos, en determinadas condiciones, tendían a acumular diferencias que nadie revisaba con atención porque quedaban diluidas en balances más amplios. Los bancos cerraban por volumen, no por precisión quirúrgica, y las empresas de mantenimiento entregaban informes que nadie leía más allá de la última línea. Yo formaba parte de ese engranaje invisible, y nadie tenía razones para sospechar de alguien que solo abría máquinas para que siguieran funcionando. La primera vez que tomé dinero fue casi por accidente, o al menos así me lo conté a mí mismo durante mucho tiempo. Un billete que quedó suelto, fuera del conteo principal, en una bandeja lateral que no figuraba en el registro electrónico. Podía haberlo devuelto, anotarlo, seguir el protocolo al pie de la letra. En lugar de eso, lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, con la sensación incómoda de estar cruzando una línea que, sin embargo, nadie parecía haber dibujado con claridad. No ocurrió nada. Nadie llamó, nadie preguntó, nadie reclamó ese billete que, en los papeles, nunca había existido como tal. No repetí el gesto de inmediato. Pasaron semanas antes de que volvieran a hacerlo, y cuando ocurrió fue con la misma discreción, en otro cajero, en otra noche cualquiera. La suma seguía siendo ridícula, casi insultante para quien soñara con grandes golpes, pero para mí tenía un valor distinto. Demostraba que el sistema absorbía la pérdida sin rechistar. No se trataba de robar grandes cantidades, sino de comprobar hasta dónde llegaba la tolerancia al error. Cada extracción mínima era una prueba, no una ambición. Con el tiempo, el proceso se volvió más consciente. Aprendí a identificar qué cajeros ofrecían más margen, cuáles corregían solos y cuáles acumulaban diferencias durante días antes de que alguien, si es que alguien lo hacía, las regularizara. No tocaba a todos, solo algunos, y nunca 2 veces seguidas en el mismo lugar. El dinero entraba despacio, casi vergonzoso, pero constante, y lo guardaba sin mezclarlo con nada más, como si así pudiera mantenerlo separado también en la cabeza. El verdadero salto no fue económico, sino psicológico. Entendí que no estaba aprovechando un fallo puntual, sino una debilidad estructural, la distancia entre el dinero físico y su representación contable. Mientras esa distancia existiera y nadie se tomara la molestia de recorrerla billete a billete, habría espacio para maniobrar. Yo no alteraba registros ni forzaba máquinas. Me limitaba a ocupar el hueco que quedaba entre lo que el cajero decía y lo que realmente había dentro. A medida que el volumen crecía, también lo hacía la cautela. Cambié rutas, varié horarios, empecé a rechazar servicios extra para no parecer demasiado presente en ciertos puntos. Sabía que el riesgo no estaba en una cifra concreta, sino en la repetición, en la posibilidad de que alguien comparara patrones y encontrara coherencias donde antes solo veía ruido. El dinero empezaba a ser significativo, lo suficiente como para alterar hábitos, y esa era la señal más peligrosa de todas, porque nada delata antes a quien se cree invisible que un cambio en la forma de vivir. Aún así, seguí, no por codicia desmedida, sino porque el sistema, lejos de cerrarse, parecía confiar cada vez más en su propia infalibilidad. Llegaron nuevos cajeros, más modernos, pero conectados a procesos de control que todavía no estaban afinados. La modernización avanzaba más rápido que la supervisión, y en ese desfase,
En esa carrera desigual, el margen seguía ahí, esperando a que alguien lo usara con la suficiente paciencia. Ya no se trataba de billetes sueltos. Empezaba a manejar cantidades que, juntas, podían cambiar el curso de una vida discreta como la mía. Y con ese cambio, llegó también una pregunta que no había querido formular hasta entonces. ¿Cuánto tiempo podía durar aquello antes de que alguien, en algún despacho, decidiera mirar más de cerca lo que hasta ahora había sido solo una suma de pequeñas diferencias tolerables? El problema nunca fue el primer billete, ni siquiera los primeros miles, porque esas cantidades se diluyen en la rutina y permiten engañarse pensando que nada esencial ha cambiado, que uno sigue siendo el mismo técnico que entra y sale de sucursales sin dejar huella. El problema empezó cuando el dinero acumulado dejó de ser una anomalía pequeña y pasó a convertirse en una suma que exigía decisiones, porque el dinero que no se usa llama la atención de otra manera, y el que se usa mal la llama todavía más rápido. Empecé a guardar el efectivo en distintos lugares, no por paranoia, sino por hábito, repartiendo el riesgo como había aprendido a repartir las rutas. Nunca llevaba más de lo necesario encima y jamás lo ingresaba en cuentas vinculadas a mi nombre. Pagaba cosas pequeñas en efectivo, arreglos, compras cotidianas, sin cambiar de nivel de vida de forma visible. Pero aún así, notaba el peso nuevo de cada gesto, como si cada gasto fuera una señal potencial para alguien que supiera mirar. El dinero había dejado de ser solo una ganancia silenciosa y se había convertido en una responsabilidad constante. El primer aviso serio llegó desde dentro, no del banco, sino de la propia empresa de mantenimiento. Un supervisor mencionó de pasada que algunos cajeros estaban mostrando diferencias persistentes, nada alarmante todavía, pero suficientes como para justificar una revisión más detallada de los informes. No dijo mi nombre, ni insinuó nada concreto, pero el tono había cambiado, y yo sabía leer esos matices mejor que cualquier contador. Cuando un sistema empieza a hacerse preguntas, aunque sean tímidas, el margen se reduce. A partir de entonces, cada intervención fue un cálculo fino. Ya no bastaba con saber qué máquinas ofrecían más espacio. Había que anticipar cuándo alguien podría comparar registros, cruzar datos, detectar regularidades. Dejé de tocar ciertos cajeros por completo y concentré las intervenciones en aquellos que sabían absorber el error de forma más limpia, aunque eso significara reducir el ritmo. Ganar menos durante un tiempo era preferible a despertar una curiosidad que no se pudiera apagar después. La tensión se hizo física. Trabajaba con el cuerpo en alerta, escuchando sonidos que antes me parecían normales, como si fueran advertencias, revisando cada cierre con una atención casi obsesiva. Hubo noches en que, al cerrar el panel metálico, me quedé unos segundos más de lo habitual, con la mano todavía apoyada en la chapa fría, preguntándome si ese sería el último gesto de normalidad antes de que todo cambiara. No era miedo a la cárcel lo que me inquietaba, sino la idea de que el sistema, una vez alertado, no distingue entre errores técnicos y decisiones conscientes. Solo busca cerrar el agujero, y quien esté más cerca suele ser quien paga el precio. El dinero seguía entrando, aunque a un ritmo más irregular, y con él crecían también las contradicciones internas. Sabía que estaba cerca del límite razonable, pero también que el margen todavía existía, y que abandonarlo por completo significaba renunciar a algo que difícilmente volvería a repetirse. Los nuevos cajeros, más modernos, prometían controles mejores, pero durante su fase inicial estaban llenos de ajustes mal calibrados, de parches temporales, de supervisiones a distancia que no alcanzaban a cubrir todos los detalles. La modernización, una vez más, avanzaba más rápido que la vigilancia. Fue en ese contexto cuando cometí el error más cercano al desastre. No fue una gran cantidad, ni una decisión impulsiva, sino una repetición innecesaria en un punto que ya había tocado semanas antes. Nada grave en apariencia, pero suficiente como para crear una coherencia que no debería haber existido. No lo supe de inmediato.
Me enteré días después, cuando un informe volvió con una anotación adicional, una línea subrayada que antes no estaba. Nadie me acusó, nadie me llamó al despacho, pero entendí que alguien había empezado a unir puntos. Esa noche dormí poco. Repasé mentalmente cada intervención, cada horario, cada ruta, buscando fallos que no podía corregir ya. Me di cuenta de que había pasado de aprovechar un sistema permisivo a confiar demasiado en mi capacidad para anticiparlo todo. Y esa confianza era peligrosa. El dinero acumulado, que hasta entonces había sido una garantía silenciosa, empezó a parecerme una carga que podía volverse en mi contra si las cosas se torcían de verdad. No ocurrió nada inmediato. Al día siguiente, seguí trabajando como siempre, saludando a los mismos empleados, cerrando los mismos paneles, pero algo se había roto. La sensación de anonimato absoluto, esa certeza de ser invisible, había desaparecido. En su lugar quedó una vigilancia difusa, no externa, sino interna, la conciencia de que el margen ya no dependía solo de la máquina, sino del tiempo que tardara alguien en decidir mirar con suficiente atención. Fue que entonces cuando empecé a pensar seriamente en la salida, no en dejarlo todo de golpe, lo cual habría sido tan sospechoso como continuar, sino en reducir, en desaparecer poco a poco del mapa de las pequeñas diferencias. Sabía que el final no llegaría con sirenas ni con golpes en la puerta, sino con una revisión rutinaria que, de pronto, dejara de serlo. Y cuando eso ocurriera, quería estar lo suficientemente lejos como para que el silencio siguiera protegiéndome. Decidir salir fue más difícil que empezar, porque empezar había sido una suma de pequeños gestos casi inocentes, mientras que salir exigía una coherencia que yo no había necesitado hasta entonces. No podía desaparecer de golpe ni cambiar de ruta de un día para otro sin dejar una marca distinta, igual de visible que el error que quería evitar. Tenía que ir reduciendo el margen poco a poco, dejar que las máquinas volvieran a cuadrar solas, permitir que el sistema se convenciera de que las diferencias habían sido solo una fase incómoda del aprendizaje tecnológico y no el síntoma de algo más persistente. Empecé por lo más sencillo, tocar menos, alargar los intervalos entre intervenciones sensibles, concentrarme en tareas menores, aceptar trabajos que no implicaban abrir los compartimentos donde se acumulaban las discrepancias. Ganaba menos, casi nada comparado con lo que había llegado a manejar. Pero esa reducción era parte del plan. El dinero ya no era el objetivo inmediato. El objetivo era el silencio. Cada cierre limpio, cada informe sin anotaciones extra, era una pequeña victoria que no se celebraba, pero se anotaba mentalmente como un paso más hacia una normalidad que yo mismo había alterado. La tensión no desapareció, se transformó. Ya no era la ansiedad de aprovechar una oportunidad, sino el miedo a que el proceso de retirada llamara más la atención que la propia actividad. Observaba a mis compañeros con un cuidado nuevo, buscando señales de sospecha donde quizá solo había rutina, interpretando comentarios neutros como posibles avisos. La paranoia es un lujo que no se puede permitir quien quiere pasar desapercibido, así que aprendí a controlarla con el mismo método que había usado para controlar el dinero, fragmentando, no reaccionando de más, dejando que los días se acumularan sin incidentes. Hubo un momento especialmente delicado, cuando un banco decidió cambiar de proveedor de mantenimiento en varias sucursales a la vez. Aquello significaba auditorías, traspasos de información, comparaciones inevitables entre registros antiguos y nuevos. Durante semanas viví con la sensación de estar caminando sobre una capa de hielo que podía romperse en cualquier punto. Revisé mentalmente cada cifra, cada anotación, cada decisión tomada meses atrás, sabiendo que ya no tenía margen para corregir nada. Lo hecho estaba hecho, y mi única defensa era que, visto desde fuera, pareciera ruido y no patrón. Contra lo que temía, la transición fue torpe y lenta. Los nuevos técnicos no entendían bien las máquinas antiguas. Los informes se retrasaban. Los bancos se centraban más en poner en marcha el servicio que en analizar con lupa el pasado inmediato. El sistema, una vez más,
se mostró más preocupado por avanzar que por revisar con precisión. Esa inercia, que había sido el origen de todo, se convirtió ahora en mi salvación silenciosa. Aproveché esa ventana para cerrar definitivamente. Dejé de tocar cualquier cajero con historial irregular. Pedí cambios de ruta con excusas creíbles. Acepté horarios menos cómodos que me alejaban de los puntos críticos. El dinero acumulado quedó inmóvil, apartado, como si no existiera, porque moverlo en ese momento habría sido una provocación innecesaria. Me obligué a vivir como antes, a no dejar que la tranquilidad económica alterara mi comportamiento visible. Sabía que la mayor tentación, en ese punto, era celebrar antes de tiempo. El último riesgo no vino de una máquina ni de un registro, sino de una conversación casual. Un compañero, sin mala intención, comentó que ya no había tantas diferencias raras como antes, que los cajeros parecían haberse estabilizado. Asentí sin darle importancia, pero por dentro entendí que ese comentario era la prueba de que la retirada estaba funcionando. El problema había dejado de existir porque yo había dejado de alimentarlo, y eso era exactamente lo que necesitaba que ocurriera. No hubo un día concreto en que pudiera decir que todo había terminado. Simplemente, con el paso de los meses, las noches volvieron a ser previsibles, los informes rutinarios, las cifras aburridas. El sistema se cerró sobre sí mismo sin hacer ruido, convencido de que siempre había funcionado así. Yo seguí dentro un tiempo más, lo suficiente para que mi presencia dejara de asociarse a cualquier anomalía, y luego me fui, con una excusa laboral cualquiera, sin despedidas ni explicaciones. Salir sin que nadie lo notara fue, al final, la maniobra más delicada de todas. No dejó rastro visible, no generó sospechas tardías ni ajustes extraordinarios. Solo una serie de pequeñas normalidades recuperadas que hicieron posible que todo lo anterior se diluyera en la memoria administrativa del banco, donde los errores viejos se archivan como lecciones técnicas y no como decisiones humanas. Cuando todo terminó, no hubo un cierre claro ni una sensación de victoria, porque lo que había hecho no se prestaba a celebraciones ni a balances finales, y el dinero que había salido de aquellas máquinas no tenía una forma cómoda de existir. No estaba en una cuenta, no generaba intereses ni podía exhibirse como resultado de una inversión acertada. Era un dinero silencioso, acumulado en capas, que exigía paciencia para integrarse en una vida que por fuera debía seguir pareciendo exactamente la misma. Aprendí pronto que la verdadera dificultad no era ganarlo, sino no delatarlo. Durante los primeros meses lo dejé quieto, repartido en lugares que solo yo conocía, como si el movimiento pudiera despertar una tensión que ya no quería atraer. Vivía con el sueldo habitual, pagaba las mismas cosas, repetía los mismos trayectos, y esa normalidad forzada era una forma de disciplina más dura que cualquier protocolo técnico. Cada vez que sentía la tentación de usar una parte para facilitarme algo, recordaba lo cerca que había estado todo de romperse, y entendía que el lujo inmediato es el enemigo natural del anonimato. Con el tiempo, empecé a introducir el dinero poco a poco en el circuito legal, no de una vez ni con gestos grandes, sino mediante decisiones pequeñas, dispersas, que no llamaban la atención por separado. Pagos adelantados, compras modestas, préstamos familiares que nadie cuestionaba. Nada que pudiera reconstruirse fácilmente como un patrón. Era un proceso lento, casi tedioso, pero necesario para transformar una ganancia nacida del error tolerado en una estabilidad que no necesitara explicaciones. El dinero iba perdiendo su origen a medida que ganaba normalidad, y ese desgaste era, paradójicamente, una forma de seguridad. Nunca volví a trabajar con cajeros automáticos. Cambié de sector, acepté empleos donde la rutina era más visible y menos ambigua, donde el margen de maniobra estaba claramente delimitado y no invitaban a interpretaciones creativas. A veces, al pasar frente a una sucursal, miraba de reojo las máquinas nuevas, más rápidas, más vigiladas, y pensaba en lo breve que había sido aquel periodo en el que la tecnología avanzaba más deprisa que el control. Sabía que lo que había hecho no podría repetirse del mismo modo, no porque fuera especialmente ingenioso,
sino porque el sistema había aprendido justo lo suficiente para cerrar ese hueco concreto. El miedo no desapareció del todo, se transformó en una prudencia constante, en la costumbre de no destacar, de no contar demasiado, de no confiar en que lo excepcional pueda sostenerse sin consecuencias. Nunca recibí una llamada tardía ni una carta que reclamara explicaciones, y con los años entendí que ese silencio no era una absolución, sino el resultado de haber sabido parar a tiempo, de haber dejado que el sistema se convenciera de que nunca había pasado nada fuera de lo normal. A veces me preguntan, de forma indirecta, ¿cómo fue aquella época? ¿Qué se sentía trabajando con las primeras máquinas? Con la sensación de estar tocando el futuro. Yo respondo con lugares comunes, hablo de fallos iniciales, de ajustes técnicos, de noches largas. No miento, pero tampoco explico lo esencial. Hay historias que solo funcionan mientras no se cuentan del todo, y la mía es una de ellas. El dinero sigue ahí, integrado, diluido en una vida que no despierta curiosidad. No me hizo poderoso ni visible, pero me dio algo más discreto y duradero. Margen. El margen para elegir cuándo seguir y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. Y ese margen, aprendido a base de pequeñas diferencias que nadie reclamó, fue el verdadero beneficio de haber trabajado con máquinas que contaban rápido, pero no sabían preguntar. El precio fue vivir siempre sabiendo que la fortuna, cuando nace de un error aceptado, nunca termina de sentirse propia.